Telefónica el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, a propósito de esto que, bueno, pues ya le decíamos, de repente vivimos en un país de contrasentidos, mientras el presidente anda de gira sin cubrebocas, y el subsecretario de Salud dice que entramos a lo más alto, al pico más elevado de la pandemia, y los datos así lo revelan. Zacatecas también no fue la excepción el día de ayer, el día con más alto número de contagios registrados en solamente 24 horas con 18, y también lamentablemente 2 fallecimientos más. Doctor López Longoria, lo saludo con gusto, y la pregunta obligada: ¿qué tanto nos falta en Zacatecas para entrar al semáforo rojo? Mario, muy interesante la reflexión. Mira, es tan frágil el equilibrio y dependemos de un agente externo, que es la población, el mantenernos y consolidar el semáforo verde y migrar gradualmente a un semáforo amarillo y luego un verde en el mejor de los escenarios, o retroceder e irnos de nuevo a cuenta al rojo. Ayer me llamó la atención la expresión del doctor Gatell en su conferencia vespertina, en la que lo dijo: veo al país rojo. En ese sentido, no abundó en más, pero por otro lado, aquí en Zacatecas, a pesar del impacto en los casos positivos, lamentablemente desde las defunciones, y el día de ayer, que fue el registro histórico más significativo hasta este momento en un día, tenemos una baja ocupación hospitalaria y una alta disponibilidad de camas con ventilador. En los otros 2 indicadores que son parte del monitoreo que se hace en esta epidemia, sin embargo, vemos que en el comportamiento día a día, cotidianamente vemos un número mayor de casos. Se focaliza en los municipios que ya los tienen. Vemos un continuo movimiento hacia la alza en Fresnillo, lo cual es preocupante. Y la transmisión, que sobre todo en estos últimos 18 casos es de tipo comunitario por un solo contacto en caso positivo, nos hace pensar, Mario, que estos contagios se dieron aproximadamente una semana atrás, quizá nos vayamos hasta 14 días, porque la población no siempre acude en los primeros días de los síntomas, sino que espera a ver si se quita o se toma algo para aminorar las molestias. En ese contexto, tomemos esa referencia de 14 días. Ya iniciamos actividades, pero estos casos que ahora se presentan no pueden ser vinculados a esto. Esto lo vamos a medir una semana o 2 semanas más adelante. Es importante el espectro porque al paso que va Fresnillo superaría a Zacatecas. Ayer acumuló 5 casos adicionales, Zacatecas 3 y Guadalupe 3. Fresnillo al norte está prácticamente en un momento complejo de la epidemia, y en ese contexto, un poco más arriba, Río Grande, pues ha estado acumulando casos de manera importante, lleva 25. En ese sentido, entre los 4 municipios, incluyendo Jerez, pues naturalmente tenemos ahí el 63% de la estadística total. Y si sumamos a Río Grande, Loreto y Morelos, ya nos vamos a un 77%. Esto es motivo de alerta permanente para las instituciones del sector, para los ayuntamientos, y a la vez una oportunidad para seguir insistiendo a la población de que se mantenga con un propósito firme todos los días de mantenerse sano, porque eso depende de muchas cosas y la familia depende de ellos. En ese sentido, Mario, será imprescindible que si se sale al espacio público lo haga con un rango de seguridad, con cubreboca, manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros, evitando aglomeraciones, incrementando la higiene personal, el lavado de manos, hacer uso de los filtros sanitarios en los espacios laborales, mantenerse en su espacio laboral y no andar conviviendo con nadie. Hay que pensar que la persona que esté enfrente pudiera estar infectado, y mi propósito es no infectarme, por lo tanto no convivo con él para disminuir el riesgo. Serían algunas de las medidas, porque lo que estamos viendo pues sin lugar a dudas algo muy significativo.
De estas personas que se informó ayer, 11 quedan de manera ambulatoria en casa, pero dos fallecieron y hay 5 hospitalizados, 3 de ellos graves, 2 estables, que pues de alguna manera eso es objeto de preocupación. Y ante tanto caso positivo y los 2 decesos, Mario, también por allá dentro del otro componente, quizá que menos se valora, pero que genera algo de confianza, es también que hay pacientes recuperados. Ya llevamos 139, son 4 hombres, 2 mujeres, 2 de Loreto, una de Pánfilo La Tierra, una de Nochetrán, una de Guadalupe y una de Cañitas, que no ocuparon hospital, que fueron manejadas de forma ambulatoria en casa, que han superado la enfermedad y que naturalmente pues genera primero que nada tranquilidad a la persona, a la familia, y a la vez estimula a todo mundo para que sigamos adelante con las medidas de prevención y en el caso del grupo de salud con el cuidado y los tratamientos de las personas que resultan afectadas. Se espera a un número mayor de personas infectadas, Mario. Indudablemente ahora este número, doctor, se da tomando en consideración o referente gente que pudo haber sido contagiada a partir del 20 de mayo aproximadamente, día más, día menos, pero de ahí en adelante viene esta serie de incremento en el número de contagios. Estamos pensando pues que al reanudar otras actividades a partir del lunes pasado, nuestro pico estaríamos en la perspectiva de más alto nivel hacia allá del día 15, del día 20 de este mes. Así es, Mario. De hecho, incluso los modelados matemáticos señalan la segunda y tercera semana de junio como el momento más complejo de la epidemia aquí en Zacatecas, estimando, pero obviamente es algo que puede ocurrir o no, que el 16 pudiera ser el pico máximo dentro de la epidemia aquí en Zacatecas, para luego ir gradualmente estabilizando la cifra, que lo veríamos por un descenso cada vez más gradual de los casos positivos. Naturalmente esperamos que algunos de ellos requieran de los servicios hospitalarios. La reserva en camas afortunadamente se mantiene en rangos de 90 en los momentos más críticos, pero en promedio general hemos estado en 93-94% en camas y en el mismo porcentaje en camas con respirador. De acuerdo al modelo que se tiene por CONACYT, 16 de junio sería como la fecha en que alcanzamos esa cúspide para luego venir esa etapa de meseta. Naturalmente, el inicio de la actividad económica que se dio a partir del 1 de junio nos marcará de alguna manera si esta predicción se va cumpliendo o hacemos ajustes sobre la marcha. Pero retomando la pregunta inicial, nos falta pues muy poco en términos reales para brincar del naranja al rojo. En este escenario en el que vamos, sí, Mario. Muy bien, pues ahí ojalá quede la recomendación hecha en la conciencia de la población justamente para evitar, si no tenemos que salir, pues no hay que salir, que esa es la única recomendación más sólida que puede existir en cualquier momento. Y hasta el momento, si me permiten la palabra, la única vacuna. Si no tienes que hacer nada en el espacio público, no salgas. Cualquier persona que está afuera puede estar infectada. Quizá lo sepa o quizá no. Pero para no correr riesgo y no ponerte en riesgo a ti y a tu familia, mejor no. Y si tienes que salir, protégete. Y procura hacer en un solo momento, en ese día, todas las actividades para no andar cotidianamente saliendo, entrando, porque obviamente pues se expone con mayor probabilidad a un contagio. ¿Qué va a ser lo importante? Pues doctor, como siempre, agradecer estos minutos y ojalá que no tengamos que ir hablando de números crecientes en los siguientes días. Así lo esperamos, Mario. Muy buen día. Al contrario, que esté usted muy bien, como siempre, el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, quien reconoce que prácticamente estamos a nada de brincar del semáforo naranja al semáforo